Hola mis estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el doctor Jesús y usted está en CLA Today y los saludo hoy. Hoy vamos a tener un análisis de una de las preguntas de nueva generación. He tomado un ejemplo, eh, cualquier ejemplo, ok, al azar, y me ha gustado querer compartirlos con ustedes para que vayan más o menos teniendo una idea de cómo es que se ve una pregunta de nueva generación y para que ustedes vean que el análisis es simple, pero a diferencia del examen nuevo, pues es un análisis muy clínico, ¿ok? Vamos a tomar al azar una pregunta, ¿ok? Dentro de las habilidades, de las estrategias que vamos a discutir hoy en este video, pues vamos a ver los denominados Recognize Q o reconocimiento de las pistas, ¿ok? Por tanto, la pregunta que he escogido para ustedes es sencillamente una pregunta donde vamos a tratar de ver, vamos a buscar una pregunta, donde lo que vamos a buscar qué es lo que está mal con el paciente, cómo reconocemos cuáles son los elementos que están mal en un paciente. ¿Ok? Aquí tenemos la primera pregunta. Esta pregunta que queremos analizar con ustedes es la denominada Cerebro de la Play, igual que la que ustedes conocían antes, pero mejorada, como ustedes le pueden ver aquí. ¿Está claro? Recordad que es el mismo concepto del Cerebro de la Play, de las SATAs actuales, pero básicamente lo que hay es que, si ustedes se dan cuenta, pues ya no hay 5 o 6 opciones, sino que puede, bueno, en este caso hay 9, pero pueden llegar a 10 y hay algún tipo de preguntas que pudiese llegar a 11. Sin más preámbulo y sin más presentación, vamos a comenzar a analizarla. Así que lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, vamos a buscar algo que tomar o comer y vamos a sentarla a que leer. La primera gran diferencia de estas preguntas nuevas es que hay que leer bastante, ¿ok? Así que tomémonos nuestro tiempo para leer. Recuerden, queridos estudiantes, la lectura es el principal arma que tenemos para defendernos en este tipo de preguntas. Del 100% del tiempo que le dediquemos a una pregunta, yo creo, sin mentira, que el 80-85% de ese tiempo debe ser dedicado a la lectura de la pregunta. Entonces vamos a comenzar. Ok, en esta pregunta, las preguntas nuevas van a tener tres aspectos que son sumamente importantes. Van a tener una presentación, como ustedes pueden ver, del escenario a tener en cuenta. Déjenme enseñárselo. O sea, esta es la presentación que ustedes pueden ver. En este caso, tenemos una enfermera que está revisando las notas de otra parte, de las notas de otra enfermera, o sea, que estuvo antes que ella, ok, que tuvo un periodo de 48 horas de 48 horas, ok, en un cliente admitido en una unidad psiquiátrica, pero que en este caso ese paciente fue admitido, fue ingresado por un intento de suicidio, o sea, él trató de suicidarse y a partir de ahí fue admitido en el hospital en la unidad psiquiátrica. Como ustedes pueden ver, esta es la primera parte, ok, y es su escenario. Es importante entender que hay algunas preguntas que pueden tener este escenario y otras que no lo van a tener. ¿Estamos de acuerdo? Bien, recuerda que la presentación de la pregunta va a venir en forma de una tablilla de un medical record que tiene varios elementos. La historia de la salud del paciente, las notas del paciente, que es la que en definitiva vamos a leer, los signos vitales y por último van a tener los resultados del laboratorio. ¿Qué es lo que va a estar abierto? Bueno, va a estar abierto lo que sea pertinente para solucionar la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, lo que tenemos para solucionarla serían las notas de enfermería. Y en este caso vamos a recordar nuevamente, ¿ok? O sea, es una enfermera que acaba de llegar, está revisando las notas, o sea, de entrada de otra enfermera que estuvo antes que ella, ¿ok? De un paciente que fue admitido después de un intento de suicidio y hace 48 horas de esto, ¿ok? A las 11 de la mañana, ¿ok? Como ustedes pueden ver ahí en horario, fue admitido a la unidad para observación y tratamiento relacionado con un intento de suicidio. Este paciente se intentó cortar ambas muñecas, las cuales actualmente están vendadas. ¿Ok? Seguimos. El cliente se estuvo en un accidente vehicular severo hace 5 meses y resultando de ese accidente en cuadriplegia. Recuerden que cuadriplegia es sencillamente la parálisis de ambos pies y ambas manos. Esto no es parapléjico. Parapléjico es sencillamente las piernas o uno o el otro. Cuadripléjico, para el que no lo sepa, pues es básicamente ambas piernas y ambas manos. Bueno, este tipo de paciente que estuvo en un accidente
hace 5 meses, ha estado viviendo en un home, o sea, como un ADLF, ¿verdad? O sea, con un cuidador a tiempo completo para asistencia en sus actividades diarias. O sea, todo lo que él hace diariamente, bañarse, vestirse y todo eso, va a necesitar asistencia de full time de un caregiver, o sea, de alguien que lo está cuidando, desde el discharge de la rehabilitación. Entonces, hasta aquí hay una cronología de eventos que hay que entender. Primero, tenemos un paciente ingresado por un intento de suicidio. Número 2, es un paciente que se cortó ambas muñecas, esa es la descripción del intento de suicidio, y básicamente es un paciente que estuvo, como historia general, en un accidente vehicular hace 5 meses y quedó cuadripléjico. Y actualmente vive al cuidado de alguien que está 24 horas con él, full time, ¿verdad? Para hacerle sus necesidades. Esa es su historia. Ahora vienen los que sean la historia añadida, que es que él no tiene ninguna familia viviendo en el área. Es decir, este paciente no tiene ningún soporte social a no ser su cuidador y la institución en donde él está. Hasta aquí es la parte de la presentación histórica de este paciente. Ahora vamos a entrar en la parte de la historia clínica, pero del examen físico de este paciente. En este caso, lo que podemos observar, si se dan cuenta, esta es la parte básicamente subjetiva, por así decirlo, y esta parte que viene aquí ahora es la parte objetiva, lo que podemos ver en este momento, ¿verdad? Recientemente, o sea, este paciente tiene un pressure sacral pressure injury, o sea, una escara, ¿verdad? De estado 3, importante saber esto, que está cubierta de gasa, la tiene puesta con una gasa. Recientemente completó un curso de antibiótico por otra herida, presión, o sea, una escara que tenía en la espalda, que se infectó, le pusieron antibióticos y actualmente está usando un catéter de cordón externo, o sea, un external condom catéter, ustedes saben lo que es, ok, y sigue un régimen de orina intestinal porque tiene frecuentes problemas en el liqueo de orina y incontinencia de heces fecales. Fíjense este cuadro clínico, qué florido, qué clínico, qué disposición y cuánta información se le brinda. Seguimos. Este paciente se puede transferir con supervisión de la cama a la silla de ruedas usando un sliding board, o sea, como una tablilla, ¿verdad? Donde se sienta y se pasa. Ha perdido 20 libras, es decir, 9.1 kilogramos desde el accidente y describe que su apetito es fair, o sea, es decir, es normal, no ha cambiado mucho. ¿Ok? Y lo que expresa, o sea, esta última parte sería la parte psicosocial, es que no quiere estar aquí porque realmente está agotado, cansado de estar en hospitales. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, todo el tiempo que yo le he dedicado a la lectura de esta historia clínica, a la nota de enfermería. Si se dan cuenta, pues tiene, ¿verdad? Información subjetiva, relativa, porque también hay un elemento que uno puede descubrir. Hay un antecedente, un examen físico, ¿ok? Que tenemos actualmente y por supuesto tenemos hasta una imagen de los elementos psicosociales de este paciente. O sea, que es un elemento completo. Entonces este es su STIM, o sea, este es el escenario que tenemos aquí. Vamos a analizar ahora la pregunta en sí, ¿ok? Bueno, en este caso, lo único que nos están preguntando aquí es cuáles hallazgos de los que están aquí, que ustedes pueden ver, en este paciente son de un inmediato concern. Recuerden que la palabra inmediato es una palabra que denota prioridad. Lo mismo que next, lo mismo que initial, lo mismo que vamos a hacer con prioridades o lo más apropiado. Esas son palabras que denotan una preocupación inmediata. Fíjense bien, esa palabra es sumamente importante. Para una enfermera, de acuerdo aquí, a los factores de riesgo para un aumento adicional o un empeoramiento del cuadro clínico, sobre todo de las escaras, o sea, de las úlceras de presión que este paciente tiene en este momento. Fíjense los detalles en la lectura. Eso es una de las estrategias fundamentales, la lectura. No le añadan nada que no sea, no le quiten nada que no esté. ¿Ok? Por tanto, inmediato concern. Y vamos a ver las opciones. Hasta aquí, yo les recomiendo a mis estudiantes que con toda esta información que ustedes tienen aquí y con lo que le están preguntando aquí, ustedes sencillamente antes de mirar las respuestas, las opciones,
traten de analizar en su pregunta un paciente de este tipo, con estas características, ¿qué sería en el caso de ustedes lo más preocupante? Es un paciente que tiene inmovilidad, es un paciente que tiene sencillamente incontinencia urinaria y fecal, es un paciente que ha estado con una herida sacral infestada, es un paciente que evidentemente depende de muchas cosas aquí. Por tanto, dentro de las opciones, vamos a ver la número 1, que sería que ellos consideran, o debe usted considerar, si una preocupación inmediata de usted es el hecho que ese paciente haya cometido un suicidio. Número 2, ¿usted cree realmente que una de las opciones, como que el ser cuadripléjico es uno de los factores de riesgo para empeorar esas úlceras? Número 3, en la presencia de una herida de presión, o sea, una úlcera de presión en un estado 3 actual, ¿sería un signo de empeoramiento o es un factor para que pueda empeorar la condición del paciente? Número 4, ¿sería el hecho de que el paciente es dependiente de alguien para hacer su actividad de daily living, sería un factor de riesgo importante para que este paciente tuviese un empeoramiento? Número 5, el uso de que esté usando para transferencia una tablilla, sea un sliding board, es como una camilla donde el paciente se va a sentar, va a pasar, para pasar de un lado a otro, sería un factor de riesgo. Número 6, el hecho de que el paciente tenga incontinencia urinaria o fecal, sería un factor de riesgo. Número 7, que el hombre tenga 48, este cliente tiene 48 años de edad, ¿eso es un factor de riesgo? ¿Lo es? Número 8, que la pérdida de peso ostensible de 20 libras, 9.1 kilogramos anterior, tiene un papel dentro de que el hecho de que se pueda empeorar esa condición actual. Y por último, 9, es que ustedes creen que el hecho de que el paciente tenga un apetito normal sea, o justo como le llaman aquí en inglés, sería un factor de riesgo para empeorar las úlceras de presión. Estas son las 9 opciones y es un Cellular Data Apply, no lo vayan a olvidar. ¿Ok? Yo sé que mientras yo estoy leyendo, ustedes están tratando de conformar una respuesta. ¿Ok? Y entonces volvemos aquí a que tengan en cuenta el escenario de este paciente, tengan en cuenta la nota que una enfermera anterior a ustedes le ha dejado en un paciente que está 48 horas aquí, ¿ok? Con las características subjetivas del paciente, con las características del cuadro clínico del paciente y con las características psicosociales de este paciente. Y realmente lo que van a analizar es si tiene, cuál es lo inmediato como factor de riesgo para empeorar lo actual o que vayan a crecer adicionales razones. Entonces yo creo básicamente que lo importante que ustedes tienen aquí mentalmente es hacer una tabla en la cual ustedes pongan y clasifiquen qué es lo importante ahora o esperado, porque no solamente es lo esperado. Todas hay condiciones aquí que van a hacer, van a empeorar, van a mejorar o no tiene ningún tipo de sentido tomarla. Yo espero que ustedes hayan llegado ya a su respuesta y la respuesta correcta van a ser, como ustedes pueden ver, vamos a verlas. ¿Ok? Tenemos la 2, la 3, la 5 y la 6. En este caso, ustedes pueden ver, ¿ok? La 2, el paciente tiene una úlcera de presión, ¿ok? De estado 3. Esto hace que el paciente tenga una pérdida de piel, en la piel ahí, y que sea un foco de infección. Ya pasó, por eso tuvo un curso de antibióticos. Eso hace básicamente que esa infección pueda generalizarse y sencillamente pueda convertirse en una sepsis, una septicemia, y por supuesto es un problema grave de salud inmediato para ese paciente. Esa es una de ellas. Lo otro es sencillamente que el hecho de que el paciente tenga una úlcera de presión estado 3 quiere decir también que tiene todas las posibilidades de que otra pueda ocurrir, porque las razones, las causas que propiciaron esta no han cambiado y están ahí. Uno de ellos básicamente es la inmovilidad que ese paciente tiene por ser cuadripléjico. Número 2 es sencillamente que el sliding board, o sea, el sliding que se va a usar para transferencia, pues el paciente cada vez que se sienta ahí, en un paciente que es inmóvil, que tiene una vulnerabilidad en la piel, puede producir heridas
casi imperceptibles, y en cada una de ellas puede aparecer una infección nueva. Por tanto, es otro de los factores importantes aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense cuántos factores de riesgo son importantes. Para esto, sencillamente, a partir de la inmovilidad importante que ese paciente tiene, que ustedes tienen que tener en la mente, también está la incontinencia urinaria y fecal. Recuerden que una piel húmeda, mojada de heces fecales o mojada de orina, es sencillamente uno de los grandes factores de riesgo. Si ustedes se dan cuenta, casi todas estas cosas pueden ser prevenibles. Por eso es que hoy en día una escara, una úlcera de presión, y menos en estado 3, se considera abuso y negligencia en el paciente. Porque si usted moviliza al paciente cada 2 horas y usted mantiene limpio a ese paciente, es muy difícil, por más que se quiera, que un paciente pueda desarrollar sencillamente una úlcera de presión. Por tanto, aquí también hay un poco de negligencia, pero sencillamente eso es otro punto, ¿no? Eso no está dentro de las opciones, ¿ok? Aunque siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? La edad en este paciente no es un factor de riesgo importante porque no es un adulto mayor, ¿ok? Por tanto, eso no piensa. Y la pérdida de peso y el apetito tampoco pueden ser de una preocupación enorme. De hecho, el hecho de que haya bajado de peso es sencillamente produce o puede posibilitar al paciente mejor movilidad en un paciente cuadripléjico. Así que lejos de ser un factor que sea malo, el bajar de peso un poco no lo asienta mal, sino que hace muy bien todo. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, el hecho de que sea dependiente de actividades puede parecer para ustedes o para alguien que sí, pero no, porque tiene un asistente a tiempo completo que puede hacer todo por él. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esas serían las respuestas. Ya vieron cómo se ve una pregunta de nueva generación. El análisis es muy clínico, ¿ok? Básicamente clínico de la vida real. Por eso es que a mí me encanta este tipo de examen, ¿ok? Dentro de las estrategias que vamos a tener aquí, fíjense lo que yo les había dicho. Hagan mentalmente un cuadro en el cual van a dividirlo, van a coger todas esas opciones mentalmente y van a dividirlo en 2 grandes grupos. Van a tener lo que es normal, lo usual, o puede que sea anormal, pero que no tiene una responsabilidad, no produce como consecuencia los problemas en la piel y las úlceras de presión que van a pasar en el paciente, en un cuadro. Y en el otro, como ustedes pueden ver aquí, pues lo que hacen es dividirlo y poner lo que es anormal, que puede ser esperado, pero que realmente es un factor de riesgo. Si ustedes ven el intento de suicidio, no es básicamente ningún factor de riesgo, ya lo intentó. El intento de suicidio lo que puede ser es intento para matarse, pero no para una bolsa de depresión. Sé que le queda claro eso. El hecho de que el paciente sea cuadripléjico tiene que hablar con mucha inmovilidad, uno de los grandes factores de riesgo para las úlceras de presión. El hecho de que el paciente tenga una herida de presión de estado 3 ya que fue infectada también es otro grande factor de riesgo. Fíjense, estudiantes, cómo se va delimitando en su mente algo como esto, ¿verdad? Por supuesto. El hecho de que sea dependiente de las actividades diarias tampoco no es un factor de riesgo porque tiene asistencia total. Si no la tuviese, pues otro gallo cantaría, ¿verdad que sí? ¿Está usando un board, sliding para transferencia? Sí lo es, porque ahí se pueden ocurrir heridas, ahí puede pasar de todo, ¿verdad que sí? El hecho de que el paciente tenga una incontinencia urinaria o fecal también es un gran factor de riesgo. Y como ustedes pueden ver, el resto, o sea, la pérdida de peso, la edad y que el apetito del paciente sea normal, no constituyen ningún factor de riesgo. Esta es la estrategia fundamental para responder preguntas de reconocimiento de problemas en un paciente. Pues básicamente lo importante es mentalmente dividir qué factores son los importantes para el caso en cuestión y cuáles no. ¿Estamos de acuerdo? Otro detalle importante que ustedes tienen que analizar es que nada de esto viene del azar. Recuerden que existe la denominada escala de factores de riesgo de Braden, ¿ok? Que hace que se pueda predecir los riesgos de piel, de presión. O sea, como una úlcera se desarrolla, podemos básicamente ver variables que son sumamente importantes para determinar si va a haber una úlcera de presión o no. En este caso, la pérdida de la percepción sensorial es uno de los grandes factores de riesgo. Exceso de humedad, tanto por orina como fecal, también. La actividad, o sea, la inmovilidad del paciente y la actividad, el nivel de actividad, ellos dos que vienen junticos, son también factores de predecir la producción. El déficit nutricional, señores, no constituye en este caso aquí ningún tipo de factor de riesgo, no estaba presente porque no sabemos el peso del paciente anteriormente. Sabemos que bajó de peso, pero puede haber sido
Es lógico que así es porque el paciente viene de un accidente de automóvil y es normal que suceda. Y por supuesto el problema de fricción con el sliding board. ¿Ok? Recordar que la escala de Braden, ¿ok?, usa varios elementos importantes. En este caso, recordar que la escala de Braden, para predecir la presencia y el empeoramiento de úlceras de presión, ¿ok?, es una herramienta muy eficaz que está basada en evidencia, ¿ok?, que se usa muy frecuentemente en enfermería para hacer una colección de datos, o sea, para más o menos tener una idea de cuál sería el riesgo para que la piel se rompa y se produzca una úlcera de presión. ¿Ok? Recordar que si uno se está usando la escala de Braden, ¿ok?, se deben usar este tipo de categorías y los scores van a ser los siguientes, ¿verdad que sí? O sea, el score de 15 a 16 habla de que el paciente es muy poco probable que tenga, o sea, el riesgo es mínimo, ¿ok? Una escala de 12 a 14 es en riesgo, es moderado, y cualquier score que dé menos de 100, pues básicamente el paciente tiene un alto riesgo, ¿ok? Yo les recomiendo que a este es un buen momento para tener en cuenta, ver mi video de cómo se maneja una escala de Braden y yo les voy a dar la explicación para que ustedes puedan ver básicamente cómo se usa en tiempo real, cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta para poder llegar a estos scores y cómo sabemos qué tipo de daño puede existir en la piel. ¿Estamos de acuerdo? Espero que les haya encantado este análisis, es un análisis de una pregunta relativamente fácil. Ok, puede haber un poco más difíciles, pero no le tengan miedo, queridos estudiantes. Yo estoy aquí para ayudarlos. Recuerden que yo soy el Dr. Jesús. Ustedes pueden encontrarme en Encla Today, ok, en el canal de YouTube, ok, Encla Today. Yo les recomiendo también que revisen nuestros niveles de membresía, donde existen muchísimos videos que hablamos en detalle de muchísimos de los aspectos más importantes del examen. Ustedes pueden contactarnos en el 305-40-5701. Pueden escribirme también al correo info@floridiancecourses.org y me encantaría que nos visitaran en el sitio web www.floridiancecourses.org. Aquí tienen las membresías aquí arriba y pueden entrar y ver todos los videos que ustedes desean, ¿ok?, de manera ilimitada. Como les decía, yo soy el Dr. Jesús y muchísimas gracias por atenderme, por verme y los veo en un próximo video. Gracias.